Primero primero que todo, pues gracias por la, por la invitación a este excelente congreso. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si por favor la ven. Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, yo soy Carlos Enríquez Miranda, pues soy investigador, vivo aquí en Colombia, desde Barranquilla, una ciudad costera. Trato de manejar, pues, en mi línea de investigación, lo que es la inteligencia artificial, específicamente el procesamiento del lenguaje natural. Y les quiero presentar, pues, un modelo que hicimos un par de años, llamado modelo semántico no supervisado para la detección automática de sentimientos. Pues yo trabajo en la Universidad de Magdalena como profesor de tiempo completo. Entonces, espero que les guste mi presentación. Bueno, para poder empezar a trabajar, bueno, vamos a hacer algo de la introducción, miramos algo del estado del arte, les presentaré el modelo, algunos resultados, pues, y las conclusiones. Bien, entonces, ¿cuál es el panorama mundial de hoy en el contexto de los datos? Entonces, ustedes saben que existe una gran cantidad de datos en este momento, muchos datos, ¿verdad? Estamos en la era del Big Data. Y esos datos salen de diferentes fuentes. Normalmente las fuentes son las empresas, pero ahora tenemos un fenómeno de donde las fuentes vienen de la web o de las redes sociales más que todo. Entonces hay una gran cantidad de datos que tenemos que procesar. Necesitamos técnicas nuevas, tecnologías nuevas para poder hacerlo. Tenemos el concepto de la web 2, 3 y 4, que va cambiando bastante fuerte. Ya los usuarios no son consumidores de datos, son también proveedores de datos. Entonces tenemos muchos datos, tenemos muchos más datos que antes, ¿no? Obviamente en los últimos, no sé, 30 años, 40 años, en 2 días tenemos más datos que eso. Y otra cosa es los datos no estructurados. Los datos no estructurados es que no están en bases de datos, ¿verdad? Que no están en Word, que no están en Excel, sino son datos que se encuentran alrededor del mundo y normalmente escritos por personas en diferentes lenguajes, ¿ok? Y normalmente estos datos se encuentran en diferentes fuentes. Ese es el panorama actual. El proyecto del modelo que les presento se centra en lo que es las opiniones. Entonces, básicamente, en este momento tenemos una gran cantidad de opiniones. Todo el mundo está opinando en las redes sociales, en la web, ¿verdad? Todo el mundo opina. Entonces, hay muchos sitios, por ejemplo, Twitter, digamos que es el sitio donde más opiniones hay, en donde opinan de cualquier tema. Están hablando de políticos, opinan de empresas, de un cantante, de un artista, y normalmente son muchas para que una persona pueda mirar y detectar realmente qué están diciendo esa persona o de esa organización. Entonces, a partir de ahí, pues el modelo que vamos a presentar y algunas herramientas se basa en coger esas opiniones que son muchas y de diferentes fuentes y tratar de procesarlas para poder sacar información útil. En este momento, pues lo que hacemos está basado en inteligencia artificial, donde hay una disciplina que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y específicamente es como una rama que se llama análisis de sentimiento. Bien, para poder entender esto, primero vamos a mirar qué es la semántica, ¿no? Que es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel de procesamiento del lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural es que la máquina pueda detectar en un texto, ¿verdad? Entenderlo y poder contestar, ¿verdad? Sin necesidad de que intervenga cualquier humano. Entonces, el problema más grande que tenemos ahora es de la ambigüedad, ¿no? Resulta que el texto como tal es ambiguo y cuando tú conversas con una persona, esa persona posiblemente te va a entender, pero las máquinas no. Entonces, las máquinas tenemos que prepararlas para que puedan, digamos, entender lo que realmente se está diciendo. Entonces, una de las cosas es la semántica, ¿no? No la sintaxis, sino la semántica. Tenemos que trabajar en esa semántica para poder entender el contexto de lo que nos está diciendo. ¿Ok?
Obviamente, este contexto puede ser una opinión escrita o una opinión también en voz que se puede traducir a un texto, ¿cierto? Entonces, ahí hay ejemplos de lo que es la ambigüedad semántica. Entonces, tenemos que entender el contexto y lo que realmente se dice, ¿verdad? En las opiniones. Obviamente, para sacar algo útil. Bien, entonces, en ese contexto, después de hablar de la parte de la semántica, hablemos de lo que es el análisis de sentimiento. Entonces, el modelo es un modelo semántico y que trata de detectar automáticamente sentimientos. Entonces, vamos a hablar qué es eso de sentimientos. Bien, entonces, los sentimientos básicamente es el campo de estudio que analiza las opiniones, los sentimientos, valoraciones escritos o voz, ¿verdad? Que se realizan sobre productos, servicios o organizaciones. Y lo ideal es que a partir de esas opiniones podamos sacar una información útil, pero básicamente un sentimiento, que es lo que busca esta disciplina. Entonces, por ejemplo, tenemos una opinión en cualquier parte sacada de una red social o de uno de los sitios de hoteles, de restaurantes, conocido como TripAdvisor. Hay muchas opiniones, ¿verdad? Entonces la máquina, pues la máquina no, una persona tendría que leer todo para saber qué están hablando o qué están opinando acerca de ese hotel o de ese restaurante. Entonces, básicamente, el análisis de sentimiento va a ser algo automático en donde va a analizar este texto y al final va a tirar o a darme una opinión, o una opinión, no, un sentimiento, que puede ser positivo, puede ser neutral o puede ser negativo. Ese es, digamos, el caso bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, este análisis de sentimiento. Imagínense para los hoteles, para los restaurantes, para los artistas, para los políticos, para que puedan hacer campañas de qué, de mejora, sobre todo aquellos que presentan algún servicio. Y sobre todo porque son muchas opiniones, ¿no? Porque cualquiera puede opinar, ¿no? Entonces se manejan una gran cantidad de datos. Bien, en ese sentido, ya después de revisar la parte semántica, que es un modelo semántico para analizar sentimientos, este análisis de sentimientos se aborda de diferentes formas en la literatura. Entonces, el análisis, un análisis que se usa todavía es el análisis a nivel de documento. Básicamente es tomar un texto completo, ¿verdad? Y decir si habla cosas positivas o negativas, pero todo el texto. Hay otro análisis que es el nivel de frase, en el cual ya ese texto se analiza por frase y esa frase se dice, la frase puede ser muy larga o una opinión con una sola frase, decirme si es positivo, negativo o neutro. Y el que está basado del modelo es un análisis más detallado a nivel de aspecto de palabra, donde de esa opinión, que puede tener varias frases, se van a sacar de lo que está hablando, ¿verdad? Y si es positivo, negativo o neutral, ¿no? Entonces, en una opinión se puede hablar de varias cosas. Se puede estar hablando positivo de algo o negativo de algo. Entonces, si yo voy a un restaurante y yo digo, mira, la comida me gustó, la carne está en su punto, la bebida estaba bien, pero el mesero era un poco grosero. Entonces, ahí son cosas diferentes y tienen opiniones diferentes a partir de ese usuario. Entonces, varias formas de enfocar este análisis de sentimiento, algunas muy generales, como el nivel documento y frase, y algunas de detalles, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente le sirve a las empresas, organizaciones, artistas y o políticos? Bien, entonces hablemos un poquito del análisis de aspectos y distribuyámoslo muy bien. Entonces, ¿qué es? ¿Qué busca identificar los aspectos? ¿Qué es un aspecto? Es una característica, ¿verdad? Del ente o de la entidad que se habla, del artista, del político, de la empresa. Esta entidad puede ser un producto, ¿ok? O un servicio. Y lo que hay que determinar es, después que se clasifica, o se clasifica no, se identifica esos aspectos, hay que saber si están hablando bien o mal de ese aspecto. Entonces, un ejemplo, acá abajo lo muestro, esto es un hotel, ¿verdad? Entonces el hotel puede tener varios aspectos o características. Puede tener la habitación, los baños de la habitación, puede tener el restaurante, puede tener el lobby, puede tener varias cosas, ¿no? La recepción. Entonces, a partir de esa opinión, lo que queremos buscar es primero detectar las características de que se está hablando y luego saber si él habló bien o mal, ¿verdad? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque la opinión como tal, de pronto el hotel la tiene y dice, bueno, creo que esa opinión es positiva, pero no te da el detalle de saber qué está haciéndose positivo o de qué está hablando positivo o de qué está hablando negativo.
Entonces, por eso es importante este nivel de aspectos o de características. Es el cual que está basado el modelo propuesto. Muy bien, entonces, de los aspectos que se definen, de las características que se hallan de la opinión, existen dos. Pues, por un lado está el aspecto explícito, que es el que uno encuentra en las palabras que están en esa opinión, ¿ok? Que se puede detectar a simple vista. Bueno, a simple vista por el humano. Si yo digo la pantalla de la cámara es grande, obviamente estoy hablando de la cámara como entidad. Hay un aspecto que es la pantalla, ¿verdad? Yo lo puedo detectar, pero hay que, eh, digamos, darle esa información a la máquina o al computador o a la herramienta o al software para que lo pueda detectar, ¿cierto? Para que él distinga que la pantalla es un aspecto, que la cámara es una entidad y obviamente el grande es otra cosa. Entonces, esos son los aspectos normalmente que en la literatura se trabajan más. Pero hay unos que no se ven en el texto, que se llaman aspectos implícitos. Estos son aquellos que si tú lo lees no puedes ver realmente de qué estás hablando. Inclusive el humano a veces se les hace difícil. Entonces yo puedo decir, esta cámara no cabe fácilmente en un bolsillo de la chaqueta. Entonces no dice por ninguna mente el aspecto en el cual yo estoy tratando. En este caso el aspecto es tamaño, pero es un aspecto implícito. O sea, en la frase está, pero en la frase está implícitamente, pero no se puede detectar tan fácilmente. Entonces es una de las cosas también que nuestro modelo también trabaja, tratar de hallar esos aspectos implícitos que pues no son a simple vista reconocibles. ¿Okay? Y que en la literatura pues no se trabaja tampoco mucho. Bien, después de esto, ya sabemos que es un modelo semántico que va a detectar sentimientos, pero hay algo que no he hablado todavía, que es cómo se clasifica. Entonces existe la forma de clasificar el sentimiento. Se clasifica si es positivo, negativo, neutral o cualquier otra clasificación. Puedo tener clasificación de 1 a 5, de 1 a 10, o simplemente enojado, triste, rabia. Hay muchas clasificaciones. Lo más común es que sea positivo, negativo o neutral. Entonces esto se hace de manera diferente. Existen varias aproximaciones o enfoques. El primero es basado en léxico, que básicamente se necesita una gran cantidad de recursos o diccionarios de sentimientos. ¿Okay? Básicamente palabras que te digan si las palabras son positivas o negativas. Algunas palabras, no todas. Normalmente los adjetivos se utilizan. Además de eso existe el aprendizaje supervisado que se utiliza mucho, ¿verdad? Porque pues es el más fiable y es el que más eficiente es, pero ¿qué tiene de malo? Bueno, entre comillas malo, que necesita muchas opiniones y necesita que estén clasificadas. Entonces, si yo tengo una opinión, pues yo digo, la comida está fría, yo eso tengo que tener la etiqueta que diga que eso para mí es negativo. Y así, no una, tengo que tener muchas, ¿no? Para poderlo dar a la máquina y que ella aprenda, ¿cierto? Y a partir de ese aprendizaje, con esas nuevas opiniones, él te va a decir si es realmente positivo, negativo o neutro con un porcentaje de precisión, que es, digamos, la medida. Y está por otro lado el aprendizaje no supervisado, que digamos que en un porcentaje trabaja como un 20, digamos que sería un 20, 60, 20, 60, 30, 20, 60, bueno, 20, 20, 60, mejor dicho. Aquí es más difícil el asunto, ¿no? Porque ya no tengo etiquetas. Yo lo que tengo son una gran cantidad de opiniones y yo tengo que usar una técnica para poder clasificarla. Normalmente estas técnicas de aprendizaje no supervisados son la agrupación o clustering, ¿cierto? Entonces nuestro modelo pues está basado en aprendizaje no supervisado. Bueno, entonces, ¿qué hay actualmente, verdad? Los análisis a nivel de documento y frase son incompletos, las empresas realmente no hacen nada con eso, necesitan el detalle, ¿cierto? Hay muchas herramientas, software que ya está listo, pero básicamente el 80% es del idioma inglés. Estamos trabajando en español, hay pocos trabajos, pero bueno, se está haciendo algo. Hay otra cosa que no hay relaciones semánticas, ¿no? Digamos que las máquinas aprenden sin saber realmente el contexto de de esa opinión. O sea, tienen que tener en cuenta la parte semántica y la mayoría no lo tiene. Y otras cosas que por eso es un problema abierto, que no se trabaja, por ejemplo, la negación en algunos, ¿no? Aunque ya hay fuertes trabajos sobre eso,
Es un problema abierto porque, bueno, falta la parte de negación, la parte de sarcasmo, de ironía, que hace que las opiniones puedan cambiar. ¿Ok? Entonces, digamos, es un problema todavía abierto y que se puede ir trabajando, ¿no? No está cerrado. Ya están haciendo muchas aplicaciones, existen muchos APIs, existen muchas herramientas y es un tema de estudio bastante interesante. Entonces, por ejemplo, ahí tengo varias opiniones que podrían tener varios resultados, ¿no? Entonces yo puedo decir, mi vuelo se retrasa, genial. Entonces, para una máquina eso puede ser positivo, pero básicamente estamos ante un sarcasmo o una ironía. Tenemos el otro, los burritos me vuelven loco. Entonces, ahí la máquina puede decir que sea algo negativo. O puede ser que la persona esté tratando de decir que realmente le gustan los burritos, ¿verdad? Otra cosa es la palabra, la negación como tal. Saber si hay una negación simple o una negación doble, entonces hay que tener en cuenta también esa parte en el texto. Entonces, por ejemplo, puedo decir, no estoy muy molesto contigo. Entonces, básicamente diremos que es algo negativo, pero realmente es algo positivo. Y por último, hoy gana la selección Colombia. Entonces, ¿será positivo, será negativo, será neutro? Claro que eso tiene varias connotaciones a partir de la persona que lo dice. Si hay alguien de Colombia y dice eso, pues para es algo positivo. Pero si lo dice, digamos, otra persona de otro país, podría ser algo negativo. Entonces es un problema abierto, ¿verdad? Que todavía podemos seguir trabajando. Bueno, entonces vamos ahora, en esta parte, a mostrar pues el modelo que proponemos, un modelo semántico no supervisado para la clasificación de opiniones, para detección de aspectos, recuerden los aspectos que les decía ahorita, y después que lo detecte, yo voy a saber si estamos hablando bien o mal de ese aspecto o de esa característica. Bueno, el modelo básicamente se divide en cuatro. Está el procesamiento del lenguaje natural, que normalmente es la fase de procesamiento, ahorita la voy a nombrar. Ah, bien, pero ¿qué recibe el modelo? El modelo recibe opiniones, inicialmente en español, pero ahorita les diré que es un modelo bastante adaptable, ¿ok? Porque yo puedo cambiar el lenguaje que recibo, las opiniones que recibo, haciendo pequeños cambios. Entonces, básicamente el modelo recibe los textos en español o las opiniones, lo que nosotros llamamos estructura de semántica simple, y a partir de ahí empieza su procesamiento. Cada una de las capas hace algo, ¿verdad? Hasta llegar a clasificar el sentimiento. La segunda capa extrae los aspectos. Recuerden que los aspectos son las características de lo que se está hablando. El hotel, por ejemplo, no sé, la habitación, el baño, el restaurante, hay esos aspectos. Y esos aspectos básicamente los utilizamos el concepto semántico. Utilizamos dos técnicas ahí, una es la ontología y una base de datos léxica, el cual me da, digamos, una parte semántica. Además, usamos la extracción de aspectos implícitos, que no es tan fácil como les decía. Luego de hacer eso, identificamos el sentimiento. Eso no lo he hablado un poco, pero realmente el sentimiento es identificar las palabras o palabras el cual me indican que ese aspecto puede ser positivo o negativo. En el caso de los ejemplos que había colocado anteriormente, yo puedo decir que la carne está dura. Entonces, ese dura es la que me puede decir realmente si eso es positivo o negativo o neutro, dependiendo obviamente del contexto. Entonces, ahí identifico ese sentimiento. Y por último, lo voy a clasificar. Lo voy a clasificar usando un enfoque no supervisado, o sea, no tengo etiquetas, lo único que tengo es una gran cantidad de opiniones y voy a tratar de hacer una agrupación. Entonces, ese es el contexto general del modelo propuesto. Bueno, entonces detallo cada cosita. Ahorita les decía que era una estructura gramática simple, que es lo que recibe el modelo. Básicamente es opiniones, así como las que tengo acá. Entonces, en un párrafo coloco la comida estaba muy sabrosa. Quien sea amante de la carne tiene una carta bastante amplia para elegir, aunque ayer no tenían chuletón. Esto es sacado efectivamente de los sitios de comida como TripAdvisor o otros que ya tienen opiniones y tienen un montón de opiniones. Acá detectamos que existen dentro de la opinión dos estructuras gramaticales simples, que básicamente son dos oraciones. Son abiertas, ¿no? No tenemos ninguna restricción. No tenemos, digamos, restricción de que tenga que escribirse de una manera u otra, porque realmente en la vida real de estos textos no estructurados no existe esas restricciones.
Otra opinión, dice, se lo recomiendo a todos los que estén buscando un lugar donde celebrar una comida entre amigos o de trabajo y también de pareja. Entonces, acá hay otra opinión, otro ejemplo, otra opinión donde el sistema tratará por aparte, digamos, estas dos estructuras gramaticales. Bien, luego en la siguiente fase, ¿verdad? O en la siguiente capa, después de dividir, digamos, esas dos estructuras gramaticales, hacemos un procesamiento del lenguaje natural, lo que se llama preprocesamiento. Digamos, en toda la parte del lenguaje natural siempre existe el preprocesamiento. Trato digamos, de limpiar los datos y tratar de que el modelo pues, lo reciba de manera adecuada. Se utilizan cuatro técnicas. La primera es segmentación, que básicamente lo que hace es partir la estructura gramatical, ¿verdad? Luego lo que se hace es normalizar. La parte esta de normalizar es que se buscan palabras de raíces, ¿no? O sea, cuando están conjugadas, la idea es que se coloque la palabra de raíz. Entonces, si yo estoy, por decirles algo, yo estoy comiendo, entonces la palabra raíz es comer, ¿cierto? Esa es una técnica también utilizada. Luego de eso se hace un etiquetado. Se va a colocar por cada palabra identificada en la anterior fase, la normalización, qué tipo de palabra es. Si es una palabra nombre, si es un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un adverbio, un artículo. Algunas palabras no se van a tener en cuenta, ¿verdad? Que son las llamadas stop words, pero hay algunas que sí el modelo las necesita, no las va a tirar. Luego de ese etiquetado se hace una lematización, ¿verdad? En donde ya se organizan pues las palabras para pasar a la siguiente fase. ¿Listo? Esta es, digamos, la técnica más usada en análisis de sentimiento para procesamiento del lenguaje natural. Bueno, cuando llegamos a esta fase, la extracción de aspectos, recuerden que la extracción de aspectos son las características, identificar las características. Dividimos esto en tres partes, usando tres tipos de técnicas. La primera técnica es usar una ontología, ¿verdad? Para hallar los aspectos explícitos. Luego, aquellos aspectos que no se pudieron hallar en esta primera parte, se aplica una base de datos léxica, como el WordNet, y se sacan los aspectos explícitos que no se tuvieron en cuenta, usando una técnica de similitud semántica. Finalmente, se hallan los aspectos implícitos usando la técnica de doble propagación, ¿cierto? Entonces, se aplican estas tres técnicas en esta fase para poder extraer la máxima cantidad de aspectos o características. Bien, ¿qué es una ontología? Esto es usado mucho, hace mucho tiempo, desde que salió la web semántica. Más que todo es una base de conocimiento en el cual yo puedo explicar el mundo, ¿verdad? A partir de una serie de relaciones. Existen ontologías para especificar formal y explícitamente un conocimiento. Entonces, yo puedo tener ontologías de la naturaleza, ontologías de restaurantes, ontologías de hoteles, ontologías de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, ahí voy a encontrar conceptos que van a estar relacionados, ¿ok? Y aquellos que estén van a tener un significado a partir, digamos, de lo que yo quiera expresar. ¿Qué define una ontología? Va a definir una serie de términos, ¿verdad? En el cual va a describir de qué es lo que se está hablando. ¿Okay? O sea que si yo el término está en esa ontología, significa que está relacionado con esa área de conocimiento. Nosotros usamos la ontología para los diferentes experimentos. Si ustedes buscan la literatura, existen muchas, ¿verdad? Y esto nosotros lo utilizamos, lo reutilizamos para nuestro análisis de sentimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, inicialmente tenemos la opinión, acá está la opinión acá arriba, dice la carne estaba dura, la Heineken caliente, el servicio lento y la sopa muy fea, no volveré. Entonces, esta es una opinión. Entonces, lo primero que hacemos, recuerden aquí, en la primera fase de preprocesamiento, se obtiene que carne estaba, esta es la clasificación, sustantivo, verbo, Heineken lo saca como un nombre, caliente lo saca como un adjetivo. ¿Cierto? Entonces acá, a partir de esto, se toman los nombres como posibles aspectos explícitos. Entonces ustedes ven aquí las etiquetas, tanto carne como Heineken. Se pase hacia la ontología, entonces vamos a tener una ontología hecha, no la hacemos nosotros, eso, como les decía, en el conocimiento se puede explicar a través de una ontología. Y esta ontología lo que hace es tenerme una base de datos con sus relaciones.
Entonces yo lo primero que hago es mirar si realmente estos nombres que tengo aparecen en la ontología digamos, como elementos, como entidades o como clases de esta ontología. Al momento de detectarlos hay algo importante. La carne se detectó normal, digamos que la Heineke realmente no aparecía como clase, pero sí como un individuo de la ontología. Entonces, también los individuos hacen parte de esa ontología y él detectó que esta Heineke realmente era una cerveza. Y así sucesivamente. Entonces, en la primera pasada, él me detecta a partir de esa ontología con relaciones semánticas. Cuando hay algunos aspectos, unos sustantivos que quedan acá, que no se detectaron en la primera fase, se pasan ahora hacia lo que se conoce como similitud semántica, que básicamente es tomar esta sopa, verificar si realmente está en la ontología, ¿verdad? Y si no está, nos vamos a la base de datos léxica también relacionados con los términos del restaurante. Entonces, en esa base de datos léxica vamos a encontrar que existe ya eso sí es bastante grande, ya se ha trabajado mucho en esta parte de WordNet, nosotros usamos WordNet en todos los lenguajes, que también es interesante, en el cual sí existe, digamos, se calcula, se utiliza lo que se llama la similitud de Wald-Palmer, en el cual a partir del dato, si es el valor de la sopa, que es un posible aspecto, está relacionado con esta base de datos léxica, pónganlo ustedes como después de un 0.5 de valor de la similitud, se escoge para hacer un, digamos, aspecto. Entonces, en términos generales, esa palabra sopa que no se detectó en la ontología se puede detectar con una base de datos léxica como WordNet porque tienen una similitud semántica sobre esa, ¿verdad? Entonces, nosotros hicimos varios experimentos y tomamos como el 0.56 para poder saber que ese sopa es un aspecto explícito. Bien, aquí hay algo interesante, y yo les decía que el modelo está básicamente para el español, pero yo puedo pasarlo directamente al inglés haciendo pequeños cambios. Puedo cambiar la ontología, inclusive la ontología que nosotros usamos trabaja varios idiomas, así que no pasa nada, puedo usarla. Y en la base de datos WordNet también pasa igual. Entonces yo lo que necesitaría es tener la base de datos léxica, pero en este caso en el lenguaje de inglés, o en el idioma inglés. Bien, finalmente, en la siguiente fase, que es la extracción de aspectos implícitos, se utilizan, digamos, dos técnicas aquí. La primera es la matriz de concurrencia y la doble propagación. Entonces, ¿qué es lo que buscamos aquí? En el texto, aquello que no se detectó, que no sea nombre, ¿verdad? Porque no va a ser nombre, porque eso posiblemente es un aspecto explícito. O aquellos nombres que no se detectaron en la primera fase, lo que se hacen es buscar en una base de datos léxica conformada, no léxica, una base de datos conformada por muchas opiniones de restaurantes. Y empezamos a armar, digamos, una matriz en donde estarían los posibles aspectos del lado izquierdo y del lado derecho estarían las posibles expresiones nominales. Esas expresiones nominales son todas aquellas que están en la oración acompañando el aspecto. Pueden ser adjetivos, adverbios o verbos, ¿cierto? Y entonces, como son una gran cantidad de opiniones, empiezo yo a contar cuál es la frecuencia del aspecto con, digamos, esa palabra. Entonces, por ejemplo, por decirles algo, la comida en todo ese análisis que hizo, encontré que con la palabra rico estaba 40 veces. La bebida estaba 10 veces. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el ejemplo del aspecto implícito de algo que decía no volveré. Entonces encontramos el volveré en su máximo dato con restaurante. Entonces, a partir de esa doble propagación y de esta matriz de concurrencia, podemos dar con un cierto nivel, digamos, de seguridad, aunque esto no es completamente seguro, eh, que volveré estar relacionado con restaurante, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende eso? Depende de una gran cantidad de opiniones que tenemos que no están etiquetadas y que nos sirven para poder hacer esa análisis, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo no volveré, al pasarlo por nuestro sistema detectó que esto está asociado a un aspecto llamado restaurante, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de identificar cosas que no, a simple vista no se ven. Muy bien. Finalmente, después de haber detectado
el aspecto, pasamos a la siguiente capa, que es identificar esa palabra, conjunto de palabras, que nos hace que ese aspecto sea positivo o negativo. Nosotros usamos una técnica llamada la ventana deslizante, en el cual a partir del aspecto detectado nos vamos a mover 2, 3 palabras hacia la derecha y hacia la izquierda, tratando de buscar inicialmente un adjetivo que nos diga que estamos hablando de este sustantivo, ¿verdad? En algunos casos también usamos unos adverbios específicos. Entonces, en el caso de la carne, encontramos que dura sería la palabra sentimiento, y en el caso de la génica encontramos que caliente sería su palabra de sentimiento, con esta técnica. Hicimos también varios ejercicios, varias, digamos, experimentos para que nos diera, digamos, la ventana de 2 o 3 palabras la más adecuada. Bien, y finalmente, cuando ya tenemos el aspecto, que ya lo identifiqué la palabra de sentimiento, ahora debo de saber si eso es positivo o negativo. Bien, entonces nuestra clasificación de sentimiento está basado en una medida que se llama la medida de punto de información mutua, que está basado en un modelo no supervisado porque no tiene etiquetas, no tiene lexicón, no tiene diccionario. Que básicamente lo que hacemos es agrupar el aspecto hallado, la palabra de sentimiento con unas semillas. ¿Y con qué semillas? Voy a pasar aquí enseguida. Entonces yo tengo la opinión, ¿verdad? Y donde ya tengo identificado todo, tengo unas semillas que para mí son estas: excelente, bueno, indiferente, malo y pésimo. Y empiezo a hacer un proceso, ¿verdad? Con el aspecto y la palabra que yo hallé de sentimiento. Utilizo un corpus no etiquetado donde me va a permitir saber que esta palabra, que ese aspecto, la palabra de sentimiento, el aspecto y esta semilla, qué tanto pueden concurrir o concurrir, ¿cierto? Como estamos hablando de muchos, digamos, muchos datos, y eso es lo que, digamos, lo malo de esta parte de no supervisado, porque necesito muchos ejemplos no etiquetados para poder ya dar, digamos, un sentimiento. Entonces, si yo coloco que la carne está dura, yo empiezo a buscar en ese corpus, ¿verdad? Y con esas semillas, ¿a qué tanto se va a parecer? O sea, si tiende a bueno, tiende a excelente, tiende a indiferente. O sea que el acceso y la concurrencia de estas tres cosas, el aspecto, la palabra y la semilla, me da una aproximación de mi sentimiento. Entonces, si ustedes ven aquí, el resultado sería cerveza caliente. Con esta semilla, esto va a tender a que sea negativo porque seguramente estaría entre malo y pésimo. Inclusive yo puedo darle un poquito más de detalle, decir que realmente eso es realmente pésimo o es malo, ¿verdad? Pero digamos, el modelo trabaja solamente con positivo y negativo, teniendo en cuenta que yo tengo la información de ese nivel de negatividad o ese nivel de positividad, que puede ser excelente y bueno. Ok, entonces, en términos generales, esta medida lo que hace es agrupar. Entre más, digamos, frecuencia tenga de agrupamiento, así va a ser el sentimiento. Bueno, a partir de ese modelo hicimos una arquitectura, hicimos un sistema, probamos, usamos ontologías que ya estaban listas, no tuvimos que hacerlas, de restaurantes, usamos una de restaurantes, unas de hoteles, usamos en base de datos léxica, el WordNet, usamos como herramienta de procesamiento de lenguaje natural, una herramienta muy potente, que ahorita la voy a mostrar si me queda tiempo, que es el Freelink. Usamos un lenguaje, en este caso el lenguaje de programación Java, construimos todo este sistema, digamos, para poder darle vida a ese modelo. ¿Ok? Pues el resultado de nosotros es un sistema básico, ¿verdad? Ya se ha pasado a la web, ya podemos, digamos, analizar sentimientos por la web. Inicialmente recibía en una interfase, pues en este caso las opiniones, y él lo que hacía era botarme el preproceso, los aspectos y la polaridad. También seleccionábamos el dominio. Otra cosa que es importante es que yo puedo con este modelo trabajar en cualquier dominio: hoteles, restaurantes, aviones, cualquier dominio de información que yo quisiera, ¿verdad? Estamos hablando ahí de darle un poquito más de flexibilidad al modelo. Bueno, entonces la aplicación de varios módulos que usamos, aquí está la opinión. Entonces, la primera fase con el sistema dice: el restaurante tiene buen ambiente, los meseros muy amables. Entonces, él, al procesar,
lo que hace es identificar y etiquetar estas frases que están aquí. Entonces ustedes ven aquí el restaurante como un nombre, el tiene como un verbo, el buen como un adjetivo, el ambiente como un nombre. Esa sería la primera fase. En la segunda fase, que es la extracción de aspectos, entonces coloqué otro ejemplo, la carne estaba dura, la de ahorita, ¿verdad? La cerveza caliente, el servicio lento, la sopa muy fea, no volveré. Entonces aquí, miren que los aspectos que se están hallando, primero la carne, como les mostré ahorita, el servicio, acá está como aspecto explícito, la cerveza, fíjense que aquí yo puse cerveza, pero en el ejemplo ahorita le mostraba la Heineken, que él también la detecta por ser individuo de la ontología. Y por último, el aspecto implícito volveré, que está asociado al aspecto restaurante, usando obviamente todas las técnicas. Bien, finalmente, después de hacer eso, hallamos la palabra de sentimiento. Esa palabra de sentimiento para cada una, en este caso el sentimiento dice duro, fíjate que dice dura, duro, acá está lento, hasta acá aquí caliente, que sería nuestra palabra de sentimiento. Y después de eso, clasificamos el sentimiento. Recuerden que esto se hace con unas semillas, 5 semillas, excelente, bueno, malo, pésimo. Entonces el sistema al final te va a decir el aspecto carne, el sentimiento, la palabra duro, tiende a malo, ¿cierto? Podría ser bien o no, dependiendo del contexto. El servicio, acá dice lento, acá dice que es indiferente, ¿vale? Algo así como neutro, puede ser lento o rápido. Y por último, la cerveza caliente sí tiende a malo, ¿no? Y eso también depende del contexto donde se vea en la ciudad, el país, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro sistema, pues básicamente identifica eso de una opinión en español. Ya les decía que puede cambiar a partir, digamos, del lenguaje que se quiera manejar, a partir de los cambios en las estructuras. Y este es el completo sistema. Acá está la opinión, se procesa, acá está el preproceso, acá están los aspectos y aquí está la polaridad. Eh, bueno y malo del sistema, el sistema hay que tener, digamos, pues buenos recursos, ¿no? Porque necesita, por ser un sistema no supervisado, necesita muchos recursos de computación. Bueno, finalmente, ¿cómo se evalúan los modelos de análisis de sentimiento? Como la mayoría de sistemas de inteligencia artificial o de aprendizaje automático, con medidas como precisión, exhaustividad, F1, exactitud. Se utilizan métodos diferentes como el microaverage o el macroaverage. Estos son métodos de la literatura para poder comparar con otros sistemas de análisis de sentimiento. Pues nuestros experimentos lo hicimos en el lenguaje de restaurantes en español, también hicimos experimentos en los hoteles. Participamos en un congreso llamado CEMEVAL, en el cual pudimos, digamos, evaluar el sistema, cómo se comportaba, y tuvimos, digamos, buenos resultados. También hicimos, acá están los resultados que tuvimos, por ejemplo, en los restaurantes. Acá está la precisión, la exhaustividad, la medida F1. Aunque la medida parece un poquito baja, 73, al ser no supervisado, pues es, digamos, un buen dato, ¿cierto? Porque realmente va a ser mucho más difícil hacerlo sin etiquetas. Ahorita les decía que los supervisados, pues, tienen un poquito más grado de, de precisión. Bien, aquí en el caso de los hoteles nos fue un poquito mejor. Este hotel ya pusimos con otra ontología, H-Ontology, usamos otra técnica para poder validar esto, llamada la técnica de validación cruzada de iteraciones. Obtuvimos resultados más grandes porque, digamos, el experimento fue más controlado. Ya tuvimos datos de precisión de 91.66. Bueno, finalmente vamos a ir cerrando y ahorita les voy a mostrar algunas herramientas, fortalezas de nuestro módulo o de nuestro modelo. Podemos reutilizar la ontología, no tenemos que hacerla, buscamos y la reutilizamos. El método de similitud semántica contribuyó de manera significativa a la mejora del proceso. La identificación de aspectos implícitos que poco se manejan en la literatura la incluimos y eso nos sirvió para aumentar un poquito, digamos, esa precisión. El sistema solo necesita un corpus de dominio, claro, necesitamos muchas opiniones que no estén clasificadas para que pueda trabajar. Y entre más, pues sería mejor, ¿verdad? Entre más es mucho mejor el sistema, aumenta un poquito la precisión.
El sistema trabaja una aproximación no supervisada y permite ser escalable en idioma o dominio, que era lo que yo les decía. Puedo cambiar el idioma cambiando la ontología o la base de datos léxica y también puedo cambiar el dominio. Esas herramientas están bastante, digamos, trabajadas actualmente. Y por último, las técnicas que se aplican, ¿no? De extracción de aspectos explícitos de estructuras gramaticales en español, también nos sirven para poder, digamos, tener las bases fundamentales para poder procesar otros lenguajes. ¿Qué podemos mejorar? Los errores ortográficos, el sistema no los detecta todavía, tenemos que incluir algunos módulos que nos permitan hallar y que en el caso de preprocesamiento, que la opinión que está bien, digamos, escrita. ¿Qué pasa en las redes sociales, en Twitter? Que las opiniones están mal escritas y ahí tenemos problemas. Cuando el experimento es más controlado, pues obviamente los resultados son mejores. Aquellos aspectos de más de 2 palabras son difíciles de hallar por el sistema, sobre todo por la ontología, eso también estamos trabajando con eso. En la parte de clasificación de sentimientos, los valores neutros en el conjunto de evaluación no se determinaron. Esta parte de neutro es complicada porque depende mucho, digamos, del contexto, ¿cierto? Entonces, en la mayoría de análisis de sentimientos, el contexto del neutro siempre ha causado que los sistemas bajen de precisión. Y pues, en este momento el sistema que funciona no posee una persona humana que evalúe el sistema. O sea, que haga varios experimentos y a partir de eso pueda ir clasificando si realmente el sistema está funcionando bien o mal. Esa parte también nos falta como un módulo más. Bien, como conclusiones, podemos decir que caracterizamos varias técnicas acá en este proceso, tanto el aprendizaje automático no supervisado, el análisis de sentimientos, el procesamiento del lenguaje natural, el Big Data, ¿verdad? Porque estamos manejando una gran cantidad de opiniones. Además de eso, nos metimos con aspectos que normalmente en la literatura no se trabaja mucho, que es la parte implícita. También manejamos una parte de negación, aceptamos al menos la negación simple. Cuando había palabras que tenían una negación al menos, le cambiábamos la polaridad de positivo a negativo, ¿verdad? Entonces esa parte también la trabajamos. Trabajamos también no solamente los adjetivos como palabras de sentimiento, sino que algunos adverbios, inclusive algunos verbos identificados. Algo que les voy a mostrar aquí, bueno, eso es simplemente ahí para que lo tengan en cuenta, si de pronto la idea les gusta. No sé si alcanzan a ver la pantalla, pues está Freeling, no sé si la ven, creo que no, creo que apenas están viendo la otra, ¿cierto? No, estamos viendo su pantalla, su rostro. La presentación. No, no vemos su presentación aún. ¿Y ahí? Tampoco. Bueno, denme un segundo. Bueno, ahora, Ahí sí. bueno, listo. Le iba a mostrar, bueno, herramientas que sirven para poder hacer análisis de sentimientos. Esta herramienta que está en su versión Freeling 4.2 es bastante interesante para poder hacer el procesamiento del lenguaje natural en la primera fase, ¿no? Entonces nosotros, digamos que aquellos sistemas que uno hace no lo hace de la nada, ¿no? Y hay muchas herramientas que son libres en cualquier lenguaje. En este caso usé Java y esto servía. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco los jugadores de la selección que jugaron un excelente partido, yo puedo hacer varios tipos de procesamiento. Puedo hacer algo que se llama post-tagging. Entonces la herramienta pues me clasifica. Fíjense que acá al clasificarme ya me está diciendo los jugadores, son nombres, los verbos, los artículos. Acá me identifica también los adjetivos. Inclusive me dice si la palabra es ambigua o no. Entonces te da un porcentaje de ambigüedad o de, digamos, de desambigüedad, perdón, a partir del contexto de la oración. También podemos darle más semántica a esto o poder crear un árbol de dependencias que también lo hace, digamos, el Freeling. Entonces acá ya me arma otro árbol ya con relaciones entre las palabras, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, los jugadores, la selección, el verbo, que es el verbo, digamos, principal de esta oración. Esto como un API se puede usar en un sistema de análisis de sentimiento o para cualquier sistema de procesamiento de lenguaje natural.
Entonces, para que por favor la tengan en cuenta. Bien, otra herramienta que les voy a mostrar aquí, voy a bajar acá, es que existen herramientas de análisis de sentimientos que ya están listas, ¿cierto? Y que tú puedes usar, y la puedes usar libre en todos los lenguajes. Esta de acá, que se llama Monkey Learn, acá coloco el texto y dice: el restaurante sirve comida rápida, pero es muy caro. Entonces, si ustedes ven, yo clasifico, él me dice 59% de clasificación. Este es ya a nivel, digamos, de frases, ¿no? No es de aspecto, porque él no te detecta, por ejemplo, la comida, ¿verdad? O el restaurante como aspecto como tal, pero si yo coloco, por ejemplo, esta misma de acá, la pongo acá, y la vuelvo a clasificar, él la aumenta la parte de positividad. Entonces, estas herramientas son a nivel, digamos, de texto. Para lenguajes diferentes está la herramienta de Stanford Natural Language. Tiene una gran cantidad de librerías para el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Todas estas que les mostré. Lo ideal en un proyecto como esto es que se estudien varias librerías o varias técnicas y buscar, digamos, tener precisión o más precisión sobre esto. Estas herramientas también son libres, trabajan sobre diferentes lenguajes de programación. Pues yo usé varias también de estas, sobre todo para la primera parte, y pues se pueden incluir en tu propio desarrollo. También un consejo, pues yo en este momento yo la hice en Java, es una construcción propia, pero si tú utilizas Python, que es el lenguaje, digamos, llamado para la parte de lo que es el Machine Learning, y siendo este, digamos, una rama del Machine Learning y de la inteligencia artificial, pues el Python es el lenguaje que les aconsejo para que trabajen este tipo de herramientas de análisis de sentimientos. Pues ya existen unas librerías que están listas para usarse y simplemente para procesar. Entonces es importante usar las librerías que ya tiene Python, pero sería bueno también hacer unas para mejorar. Y finalmente, pues hay empresas a nivel mundial, en España, que ya tienen empresas o tienen sistemas que le hacen análisis de sentimientos a las empresas, a los jugadores, a los artistas, inclusive venden las herramientas que ya están listas para hacer análisis de sentimientos a las empresas que así pues la necesitan. ¿Vale? Entonces, ya para concluir, pues construimos un sistema de análisis de sentimientos bastante fuerte. Participamos hace mucho tiempo en el CEMEVAL, tuvimos excelentes resultados. Hemos publicado varios artículos científicos, ¿verdad? Comparándolos con varios trabajos de la literatura. Para mostrarles, pues, trabajos futuros sobre este mismo trabajo de modelo semántico, explorar nuevos mecanismos que permitan razonar con las ontologías. El razonamiento, la ontología tiene algo que se llama razonamiento, que me permite, digamos, a partir de unas relaciones poder tener una nueva relación. También podemos buscar nuevas técnicas de extracción de aspectos implícitos. Nosotros usamos dos, pero sabemos que existen otras que pueden mejorar nuestro modelo. Mejorar el componente extractor de aspectos para que tenga en cuenta más de una palabra a la hora de identificar. Eso es algo también que tenemos a tener en cuenta en futuros proyectos. Caracterizar e incluir gran parte de las diferentes estructuras sintácticas que permiten la detección de la negación. Este es un problema abierto, ¿no? Nosotros en nuestro proyecto usamos la negación simple, pero existen muchas estructuras, sobre todo en español, para poder detectar la negación. Inclusive hay varios trabajos bastante adelantados. Y finalmente, explorar nuevos mecanismos que permitan integrar la información y las ontologías en algoritmos de aprendizaje automático. ¿Okay? Que podamos usar las ontologías que tenemos con la base de datos léxica y usar nuevos algoritmos de aprendizaje que nos permitan mejorar la precisión de nuestro modelo. Bueno, finalmente esa es la presentación. Creo que estoy pues a tiempo y estoy atento a cualquier pregunta, digamos, de los asistentes.